ocasión vamos a hablar de las garantías individuales y de los derechos humanos. Como ustedes saben, es primordial saber sobre todo lo que están contenidos en nuestros derechos y nuestras garantías en la propia Constitución. Para ello vamos a explicar poco a poco, vamos a entender también qué son garantías. Garantías, sobre todo hay que entender la que es la protección que tenemos a nuestros derechos humanos. Como sabemos, las garantías individuales son aquellas cuestiones de derecho que un individuo ya desde su nacimiento disfruta y puede exigir que se cumplan, y tiene como objetivo final la consecución de la paz, la armonía y el orden en la sociedad en la cual se encuentren vigentes. Las garantías sociales son aquellos preceptos constitucionales que regulan los principios, procedimientos e instituciones que tienen como objetivo el de proteger, tutelar y reivindicar a las personas y grupos de sectores de la sociedad más vulnerables, ya sea de la manera social, cultural o económicamente hablando. Como ustedes saben, la palabra garantías proviene del vocablo anglosajón guarantee, que significa proteger, garantizar. Como ejemplo, cuando nosotros vamos a una casa de empeño, las garantías que son, entregamos una prenda en garantía, porque con eso estamos protegiendo la cuestión del derecho que tiene la persona que nos presta para poder cobrar, así como nosotros también el derecho de tener que regresar el dinero que nos prestan. Esa es una cuestión de protección, por eso se entrega en garantía, para que más o menos entendamos qué son las garantías. La Constitución, desde el artículo primero, habla de las garantías individuales y de los derechos humanos. Los primeros 29 artículos hablan de las garantías individuales o garantías fundamentales, que hoy también se conocen como derechos humanos. Las demás hablan de la cuestión orgánica, ¿verdad? Los demás artículos. Pero vamos a centrarnos en los primeros cómo están divididos. ¿Por qué hablamos de garantías? La cuestión de garantizar, de tener estas garantías que consagra la propia Constitución, hay que entender que son la cuestión de derechos humanos y de garantías. Los derechos humanos son lo que acabo de leerles, lo que se consagra en la propia Constitución como garantías individuales, pero en realidad la cuestión de garantías que hoy en día maneja la Constitución representa la protección del Estado a esos derechos que todos como individuos tenemos, y a proteger nuestros derechos humanos desde que nacemos hasta que morimos, y aún después de la muerte el Estado sigue protegiéndonos. Entonces, las garantías en el derecho civil es un mecanismo jurídico que protege el compromiso de una determinada obligación que debe ser cumplida en tiempo y forma. Una garantía es un mediante el cual se pretende dotar a una mayor seguridad el cumplimiento de una obligación. Eso son en las cuestiones civiles, las cuestiones de garantías. En el derecho social, es aquella especialidad de derecho que se basa en una serie de principios y normas que tienen por objeto proteger, velar, integrar y pautar el comportamiento y las actitudes de los individuos que viven de su trabajo y aquellos que se les puede describir como económicamente débiles. En el derecho social es la especialidad que se basa en los derechos de una serie de principios y normas que van a tener el objeto de velar y de describir todas aquellas actividades de protección a los grupos vulnerables. Clase de garantías individuales y derechos fundamentales del hombre. Tenemos que las garantías individuales que están consagradas en nuestra Constitución se dan a conocer en los primeros 29 artículos, en el cual se señalan las modalidades para suspender las propias garantías en el artículo 29. Los primeros 28 habla de esas garantías. El 29 habla de cómo se pueden suspender esas propias garantías basadas en la propia Constitución. También se le denominan derechos fundamentales de los hombres o de los individuos. Se considera que esos derechos son anteriores y pues a la vida del Estado. Por tanto, este debe de respetarlos y además exigir su cumplimiento. De ahí que en la actualidad
todas las constituciones contengan una parte llamada dogmática donde lo señala. Los derechos humanos, se consideran inherentes, inalienables, imprescriptibles y propios de la naturaleza humana. Tales derechos se encuentran reconocimiento y resguardo en la autoridad. Son inherentes porque son propios y exclusivos de la persona humana. Recuérdenlo, son inherentes porque son propios de nosotros como raza humana que somos. Son inalienables porque el hombre no los puede enajenar, no puede renunciar a ellos. En el caso de nuestra legislación, nosotros no podemos renunciar a la vida. Tampoco nuestra legislación nos dice que no podemos renunciar a un salario. No podemos renunciar en la vida porque nuestra propia Constitución consagra la cuestión de protección a la vida. Es un derecho jurídicamente tutelado. Lo mismo es que son imprescriptibles porque nunca termina su vigencia. Su vigencia nunca va a terminar la cuestión de los derechos humanos. Por primera vez, tales derechos se enumeraron en la Constitución de los Estados Unidos de América y durante la Revolución Francesa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entre nosotros se mencionan las diversas constituciones vigentes donde señalaban la evidencia que indicaba el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Eso se plasmó desde nuestra Constitución de 1857. La que hoy está vigente es nuestra Constitución de 1917, que ha modificado para protección de esos derechos que hoy, de esos derechos individuales, de esas garantías individuales que hoy le llamamos derechos humanos. De los primeros 29 artículos de los que hablábamos, de la que contiene la Constitución, que protege las garantías individuales o las garantías fundamentales y derechos humanos, a su vez se clasifican de acuerdo a tres grupos. El grupo A habla de las garantías de igualdad, el B, las garantías de libertad, el C, de las garantías de propiedad y el D, de las garantías de legalidad y seguridad jurídica. El primer grupo, el que les acabo de mencionar, que es las garantías de igualdad, está consagrados en el artículo 1, segundo, cuarto, 12º y 13º. En el primero se refiere a todas las personas físicas y morales, otorgándoles el goce de todas las garantías. ¿Quiénes son las personas físicas? Todas las personas que somos de carne y hueso. ¿Quiénes son las personas morales? Son los entes administrativos, aquellas que se conforman de varias personas físicas, como las empresas. El artículo segundo, habla a la prohibición de las clases sociales, o sea, a la esclavitud. En nuestro país está erradicada la cuestión de la esclavitud y la esclavitud representa un delito. En el artículo cuarto habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, los derechos de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, hoy ya no se ve tantas las diferencias que teníamos en el pasado. Tanto los hombres como las mujeres tienen los mismos derechos. En el artículo 12 prohíbe los títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios. ¿Por qué? Porque precisamente en el artículo anterior que estábamos tocando habla de que está prohibida la esclavitud y por lo tanto también estas cuestiones de nobleza que tanto daño hicieron en el pasado, cuando había las cuestiones de los virreyes que tenían esclavos, que trajeron ese tipo de sociedades de Europa y que nosotros fueron erradicadas totalmente. Por eso está consagrado que hoy sería un delito y también está prohibido tener honores, tener títulos de nobleza en nuestro México. En el artículo 13 o 13º habla de la supresión de las leyes privativas, tribunales especiales y fueros. ¿Qué quiere decir esto?
está prohibida la cuestión de que haya una cuestión de que se te enjuicie de una manera privada. Hoy en día solamente los lugares que están habilitados y que pertenezcan al Poder Judicial es donde se te puede enjuiciar. También habla de los tribunales, de las cuestiones de fueros. Los fueros, como ustedes saben, lo tienen la cuestión de las autoridades como los diputados, los senadores, el propio presidente de la República, pero es para una protección también, es una garantía de que ellos no van a ser perseguidos por querer defender los derechos de la propia sociedad. En el segundo grupo, que habla de las garantías de libertad, está el artículo 5, que se refiere a la libertad para el trabajo u ocupación. El artículo 5, ¿verdad?, te dice que todos tenemos derecho a tener una cuestión de libertad, ser libres y tener un trabajo. En el artículo 6 habla de la expresión libre de las ideas. Sí. Pues como saben, tenemos libertad de expresión. Cualquiera puede expresar lo que piensa, pero todo tiene un límite. Lo que nosotros podemos expresar con libertad, pero tiene un límite cuando el que no rebases ciertos derechos de un tercero. En el artículo 7 habla de la libertad de imprenta. Por eso hoy en día la cuestión de todos los periódicos, y desde que yo me acuerde, siempre han tenido la libertad de imprenta, que ellos, el único fin es comunicar lo que está sucediendo en la propia sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, tienen una libertad de imprenta. En el artículo 8 habla del derecho de petición. Bueno, el derecho de petición, que todos los ciudadanos, todos los individuos tenemos derecho a pedirle a nuestras propias autoridades que atiendan ciertos servicios que podemos requerir. Para ello, ellos están obligados a tener que darte una respuesta siempre y cuando nosotros la interpongamos de manera escrita. En el artículo 9 habla de la libre asociación. El artículo 9 también es otro derecho que tenemos, de que nos podemos asociar para cualquier fin lícito. Nos podemos asociar y formar pues una persona moral para hacer cualquier fin lícito, dedicarnos al comercio, dedicarnos a instituciones de beneficencia, pero todo de una manera lícita. En el artículo 10 habla del derecho de poseer armas. Todos en el artículo consagra ese derecho, que para protección personal y de tu familia y de tus cosas puedas poseer un arma en tu domicilio para poderte defender, pero siempre y cuando esta arma también sea de una procedencia lícita, que no sea de uso del ejército, para que se pueda tener esa, y debes de contar con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para poder cumplir con este derecho que todos tenemos. En el artículo 11 habla de la libertad de tránsito. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos viajar por todo el país, entrar y salir hasta del propio país, movernos donde querramos, no tenemos que pedir permiso, ni por hora, ni por lugar, ni por ninguna otra condición. Tenemos esa libertad de tránsito. Esta puede ser restringida, como lo dice el artículo 29, en una cuestión explícita, por ejemplo, cuando hay toque de queda. El toque de queda, ahí se está restringiendo una libertad, una afectación a tu libertad de tránsito, porque en los toques de queda que hemos escuchado que los puede poner el Ejecutivo, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo, es cuando por una cuestión de seguridad pública o de seguridad personal se pueda aplicar el toque de queda. Entonces va a haber una restricción por horas en la que va a decir que no puedes salir y se tienen que obedecer, salvo que tengas un salvoconducto. En el artículo 16, regresando, el artículo 16 constitucional habla de aquellas garantías que tenemos a no ser molestados ni en nuestro domicilio, ni en nuestra persona, ni en nuestras cosas, ni en nuestras familias.
Por lo tanto, tenemos el derecho a no ser molestados por nadie. Y ese se consagra, es el más importante en la cuestión del derecho. El artículo 16 constitucional. Del artículo 24, que habla de la libertad de culto religioso, pues es algo que ya sabemos que en las épocas actuales todos también podemos dedicarnos a cualquier religión que queramos, a la que nosotros creamos, la cuestión de la creencia. En el artículo 28 habla de la prohibición de los monopolios y a la libertad de comercio y de la industria. Es de suma importancia, porque como ustedes saben, hay una cuestión de prohibición de monopolios. El comercio no puede estar concentrado en un solo poder, porque entonces no hay una cuestión de oferta para todos nosotros como ciudadanos y estar vulnerando un derecho. Por lo tanto, se prohíbe que alguien abarque y quiera acaparar una cuestión de comercio. En el caso muy específico son de las telecomunicaciones. Telmex, por ejemplo, tenía la cuestión del monopolio de las comunicaciones y actualmente tenemos diversidad de empresas que se dedican a la cuestión de la comunicación y nosotros, por nuestros propios derechos, tenemos mejor oferta de decisión. Bueno, hasta ahí hemos estado viendo la cuestión de los grupos. Hasta luego.